que tuvimos en la misión en la ciudad de Trujillo, una conferencia muy bendecida, muy bonita, con muy buena palabra, con un buen tiempo en todas las áreas, así que damos gracias a Dios por las oraciones de cada uno de ustedes, también por esta conferencia, porque de verdad ha sido de bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 9. Y quiero que vayamos al versículo 20. Vamos a leer 3 versículos aquí. ¿Qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. A ver, lean el 21 ustedes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y vamos a mirar en esta mañana de perseguidor a perseguido. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿qué sucedió en la vida de Saulo de Tarso que en una semana cambió radicalmente y pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un cristiano perseguido? ¿Qué pasó dentro de él? ¿Qué sucedió dentro de él para que esto acontezca? Porque no fue normal lo que pasó. Fue algo divino, algo sobrenatural lo que ocurrió en su interior. Y ese cambio interior se vio reflejado también en la manera de hablar, de actuar y de poder aún predicar la palabra de Dios. Saulo, cuando nosotros lo miramos en su vida antigua, dice la Biblia que era un guardador de la ley, un estricto guardador de la ley, apegado a la ley al 100%, pensando que esto era lo mejor para su vida, para su nación y para su pueblo. Y lo cierto es que esto era equivocado. Sin embargo, ellos estaban pensando que esto era lo mejor. Cuando nosotros miramos a Filipenses 3 del 5 al 6, nos dice lo que Saulo pensaba. Miren, dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día. Es decir, esta era una práctica que realizaban desde el tiempo de Abraham. Y dice que él fue circuncidado al 8º día. Ahora, Dios, ¿cuántos saben que Dios hace las cosas perfectas? ¿Saben que la sangre de un niño empieza a coagular a partir del 8º día? ¿Quién dijo que los circunciden al 8º día? Dios. ¿Por qué? Porque Él creó al hombre. Él conoce todos los detalles del hombre y les dice circuncídense al 8º día. ¿Por qué? Porque a partir de ese día la sangre recién empieza a coagular. Entonces, Dios es un Dios perfecto, pero miren, lo que Dios había dado al pueblo de Israel definitivamente era bueno, pero ellos lo habían tergiversado. ¿Qué más dice aquí? No solamente era del linaje de la tribu de Israel, dice que era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. Los fariseos eran los estrictos guardadores de la ley y los que se creían que tenían la justicia de Dios, y por eso él dice en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué más dice luego? A ver, un versículo más, el 6. En cuanto al celo, ¿qué celo? Un celo religioso, ¿no? No era un celo divino, no era un celo de Dios, era un celo de la carne. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, ¿qué dice? Que es en la ley irreprensible. Pregunto yo, ¿hay alguien que fue justo en el Antiguo Testamento para ser irreprensible? No, no hubo nadie, pero eso es lo que ellos creían.
que eran irreprensibles. Entonces, según sus propias palabras, Saulo estaba muy ligado al judaísmo. Era un fariseo, estricto guardador de la ley y se consideraba irreprensible. Tenía un celo humano, religioso, perseguidor de los cristianos, guardador de su tradición, de la tradición judía. Y nosotros decimos, ¿cómo puedo cambiar a este hombre? Si estaba tan involucrado, tan comprometido, ¿cómo es que puedo cambiar? Porque todo esto era humano. Y una cosa es vivir en un nivel humano y otra cosa es vivir en un nivel celestial o en un nivel divino. Y precisamente lo que sucede con Saulo es que tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Jesús se le revela y entonces le muestra cosas que él nunca ha pensado, que nunca ha imaginado, que nunca ha creído y tiene experiencias que nunca ha tenido. Lo primero es que Jesús se le revela y se le aparece a través de una luz y él sabía que Dios es luz. Saulo sabía eso, Dios es luz. Se le revela a través de una luz y en esta revelación él queda ciego. Y definitivamente al estar ciego, físicamente demuestra que también estaba ciego espiritualmente. Entonces él es llevado luego, y ya sabemos, no vamos a narrar esto, lo vimos anteriormente, pero es llevado a Damasco, donde está 3 días y 3 noches en oración y en comunión con Dios. Estaba en ayuno. ¿Qué hace Saulo entonces? Él dice, bueno, si he tenido esta experiencia, yo necesito entender todo lo que ha pasado en mi vida, todo lo que está sucediendo, y decide no comer. Decide acercarse a Dios, decide tener comunión con Dios. Y después de esos 3 días de oración, de ayuno, donde yo creo que el Espíritu Santo le mostró muchas cosas y le enseñó muchas cosas, él va a tener las experiencias más gloriosas en su vida. Lo primero es que entiende que Dios lo ama a él en gran manera. ¿Cómo sabemos que Dios lo ama? Si usted mira el pasaje, no vas a encontrar que la Biblia dice que Dios lo ama. Pero ¿cómo sabemos que Dios lo ama? Porque no lo deja en esa condición de ciego. Dios lo sana. Como diciéndole, no te voy a dejar en esta condición. Yo te amo y yo te perdono y yo voy a hacer de ti una persona nueva y diferente. Por lo tanto, el Señor lo perdona y lo sana. Y eso muestra el gran amor que Dios tiene para con Saulo. Y quiero que entiendan, ¿cuántos saben que el mismo amor que Dios tenía para con Saulo es el mismo amor que tiene por ti y por mí? Así que dile al que está a tu lado, Dios me ama en gran manera. ¿Saben que no hay nadie que nos ame más que Dios? Y cada uno de nosotros debemos estar conscientes de eso. Si tú naciste de nuevo, si tú eres una nueva criatura, si tú has disfrutado de la gracia de Dios, entonces sabes que Dios te ama. No debemos dudar nunca del amor de Dios, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Pero tengamos certeza, Dios nos ama. Dile al que está a tu lado, Dios me ama en gran manera. Saulo estaba seguro de eso, por eso había sido sanado y había disfrutado de la hermosa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Él nunca en toda su existencia había llegado a tener comunión tan íntima con Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas y disfrutando de la presencia de Dios en su vida. La gloria de Dios lo había llenado. Nunca disfrutó de eso en toda su existencia y ahora estaba lleno del Espíritu Santo y sabía que Dios lo amaba y sabía que Dios era poderoso, sabía que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías y Jesús era Dios. Estaba 100% seguro de eso. Cuando tú miras las Escrituras y miras la vida de los 12 apóstoles, vas a encontrar que ellos llegaron casi en 3 años y medio a la convicción de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era Dios. Y en una semana Saulo sabía todo eso. En una semana él había recibido toda esa revelación y eso es lo que estamos viendo en esta oportunidad. Por eso quiero que nos demos cuenta, la experiencia de Saulo fue especial, fue sobrenatural, fue una experiencia divina. Pero
aunque nuestra experiencia es diferente con la de Saulo, cada uno de nosotros podemos tener esa certeza y esa seguridad de que en verdad nuestra experiencia también es genuina, es legítima. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón por la cual hemos consagrado nuestras vidas a Dios. Esa es la razón por la cual vivimos para Él. Esa es la razón por la cual nosotros hemos dejado muchas cosas y ponemos a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos que Él nos ama y Él es digno, Él es la persona más confiable, es la persona más maravillosa, es la persona más fiel, más grande que hay. Entonces nosotros queremos responder a su gran amor y por amor queremos vivir para Él y hacer su voluntad. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, entonces nosotros estamos mirando lo que está sucediendo en la vida de Saulo. Ha tenido un encuentro personal con Dios, ha disfrutado de su gloria, ha sido perdonado, ha sido sanado y ha tenido una comunión tan maravillosa con Dios. Y esa comunión nosotros debemos tenerla todos los días, ¿no? Porque se dan cuenta que cuando cantamos, alabamos y nos reunimos, hay una unción congregacional que llena este lugar y que debemos disfrutar de su presencia. ¿Cuántos disfrutaron de su presencia en esta mañana? La gloria de Dios estaba fluyendo, pero la cuestión es quién está abierto al Señor para disfrutar de esa comunión con Él. Nosotros cuando venimos a la casa del Señor debemos venir siempre con el vivo deseo: yo quiero encontrarme con mi Dios, yo quiero tener comunión con Él, yo quiero disfrutar de su presencia, porque su presencia nos fortalece, su presencia nos vivifica, su presencia nos da paz, su presencia nos libera de cargas, de tensiones. Entonces debemos anhelar esa presencia, pero esa presencia está con nosotros todos los días de la semana. Y todos los días deberíamos disfrutar de esa presencia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces, mirando y avanzando en lo que tenemos que mirar en esta mañana, si Saulo había sido fiel a Dios, teniendo la ley, que era una partecita de la verdad, con la cual había sido celoso en las cosas de la ley, ahora que conocía la verdad completa, él se consagra y está dispuesto a todo por causa del Señor, para hacerle fiel, para ser obediente y para caminar con Él, porque se da cuenta que no hay nadie como el Señor. La experiencia que ha tenido es sobrenatural y él decide consagrarse aún a costa de su vida, y por eso hay ese cambio notorio que asombra a los judíos que lo conocían, que estaban en la ley, pero asombra también a los cristianos que no lo conocían o tenían una mala imagen de él. Y entonces Saulo sorprendió a todos con su conversión, porque era algo inesperado, era algo imposible, era algo difícil. Pero para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Ahora miren, Hechos capítulo 9, versículo 20. Miren cómo responde Saulo. ¿Qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es lo que les estaba diciendo. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Ahora, él realmente estaba compartiendo mucho aquí. ¿Dónde iba? A las sinagogas. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Todos los judíos, todos los que conocían la ley, todos los que conocían la palabra estaban en las sinagogas, y él va y les empieza a predicar a ellos. ¿Y qué les va a predicar? Algo que ellos no sabían, algo que ellos no entendían. Todos ellos estaban mirando solamente a Moisés y la ley y guardar los mandamientos y todo lo demás, y no entendían que solamente todo esto era temporal y que la ley los llevaba a los pies de Cristo para que tengan comunión con Él. Y por eso Saulo empieza a decir que Cristo es el Mesías y era el Hijo de Dios. Y entonces que ellos deberían de creer en Él y salir de ese nivel al cual habían llegado
y poder encontrar el perfecto plan de Dios para sus vidas, porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida abundante, sin Cristo no hay prosperidad y sin Cristo no había nada en realidad. Todo lo demás era religiosidad. Así que necesitaban a Jesús. Pero ¿cuántos se dan cuenta que la humanidad, la gente de nuestro entorno está sin Cristo? Y que nosotros, así como Saulo, deberíamos ir y compartir las buenas nuevas con ellos. Porque sin Cristo no tienen salvación, sin Cristo no tienen paz, sin Cristo no tienen vida abundante, sin Cristo no tienen sanidad, sin Cristo no tienen nada. Solamente están viviendo y habitando en este mundo, llevando vidas naturales, pero no tienen la vida espiritual. Y ellos necesitan de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Así que nosotros estamos para poder hacer lo mismo que Él hizo. Enseguida predicaba ¿a quién? Enseguida predicaba a Cristo. Ahora, eso significa que todos podemos predicar a Cristo, ¿no es cierto? En forma inmediata ya tenemos un testimonio de qué decir, de qué hablar, de qué compartir con la gente que no conoce a Dios. Y todos podemos decir que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús murió por nosotros, que Él resucitó al tercer día. Todos podemos hablar de eso. Y debemos hacerlo, porque es lo que la gente necesita. Y este hecho de hablar y predicar el Evangelio nos conviene a nosotros, nos hace fuertes. ¿Saben que cuando tú compartes el Evangelio, a través de tus labios va a fluir lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo Jesús? Que si nosotros hablamos, Él nos dará palabra, nos dará sabiduría, nos dará dirección y nosotros compartiremos el Evangelio. Y cuando lo hacemos, sin duda está fluyendo por nosotros la vida de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y si no lo haces, eso es lo que estás perdiendo, el ver la mano de Dios sobre tu vida, el ver el poder de Dios sobre tu vida, el ver las grandes cosas que Dios hace. Por eso debemos de hablar del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Saulo estaba predicando a Cristo, que Él era el Hijo de Dios. No solamente era el Mesías, era el Hijo de Dios. ¿Y qué significa el Hijo de Dios? Significa la segunda persona de la Trinidad. Él era Dios. Digan conmigo, Él era Dios. Entonces, este cambio que estaba aconteciendo en la vida de Saulo era algo maravilloso, era algo totalmente divino, era algo que Dios había hecho en la vida de él y por eso él está compartiendo de Jesús, está comprometido 100% con Jesús y hablando de él. Es como si él dijera, Él ha hecho tanto por mí. Él ha hecho algo tan grande por mí, como yo no voy a poder hablar algo pequeño que es dar mi testimonio. Así que dile al que está a tu lado, si Dios ha hecho algo tan grande por ti, habla lo pequeño que tú puedes compartir de Él. Amén. Amén. Él ha hecho grandes cosas de nuestra vida. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Ahora, veamos el versículo 21. Miren lo que dice aquí. Y esto es lo que debería pasar con los que están en nuestro entorno, ¿no? Miren lo que dice. Todos los que le oían estaban, ¿qué? Atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que le invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar a los presos ante los principales sacerdotes? Dice, todos los que le oían estaban, ¿qué? Atónitos, sorprendidos, como diciendo, oye, ¿qué pasó con este hombre? Este no es la misma persona. ¿Y cuántos saben que la gente debería mirarte y decir, si Dios ha hecho la obra completa en tu vida, decir, mira, esta persona ha cambiado, esta persona es diferente, esta persona está llena de amor, está llena de la verdad, está llena de pasión, esta persona es diferente, hasta sus ojos brillan, porque están enamorados de Jesús. Amén. Bueno, ahora veamos el versículo 22. Versículo 22, ¿qué dice?
Ahora, hay algo interesante aquí en este versículo. Dice, Saulo mucho más se esforzaba. ¿Se esforzaba en qué? ¿En qué? Dice, en predicar, demostrando que Jesús era el Cristo. Demostrando que Jesús era el Mesías. Demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo demostraba? ¿Cómo lo demostraba? Lo demostró con las Escrituras. Es lo mejor que él podía hacer. Demostró con el Antiguo Testamento que Jesús no era un hombre común y corriente. No es que solo lo mataron. No es que solamente vino y de casualidad estuvo aquí. No, ese fue el plan divino. Demostró que Jesús era el Mesías y que el Mesías era el Hijo de Dios. Eso era algo muy interesante, muy importante, y nosotros deberíamos tener los versículos de las Escrituras que hablan que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hace diferente a Él de un hombre común y corriente. Él no es solamente como nosotros, Él es el Mesías prometido, Él es el Cristo y Él es el Hijo de Dios o es Dios mismo. Y nosotros deberíamos también demostrar eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jesús, Él no es solamente un hombre común y corriente, no es un profeta como algunos falsos profetas, como Mahoma o cualquier otro. No, Él es el único Mesías que hay, el único Hijo de Dios, el único Dios que existe. Y debemos nosotros demostrarlo con la palabra. ¿Cuánto dicen amén? La pregunta es, ¿podrías hacerlo tú? Si no, ven, conoce las Escrituras. Aquí enseñamos eso también para que tú puedas demostrar que Jesús es el Mesías. Ahora, miren, nadie podía resistir a la sabiduría y a la demostración de que Jesucristo era el Mesías. Y como no podían hacerlo, al igual que en el tiempo de Esteban, tampoco pudieron hacerlo, nadie se podía resistir a la sabiduría de Esteban, sino que por el contrario, todos ellos, al ver que no podían resistir a la sabiduría, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo mataron. Y ahora querían hacer lo mismo con Saulo, también querían matarlo, porque si tú miras el versículo siguiente, ¿qué dice? Decidieron matarle. Es decir, lo planearon, lo planificaron, lo conversaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a matarlo a este es un traidor, está en contra de nosotros ahora. Y decidieron matarle. Ahora, miremos algo aquí. Hay dos casos, el de Esteban y el de Saulo. Y la pregunta es, ¿por qué mataron a Esteban y por qué no pudieron matar a Saulo? El propósito de Dios con Esteban estaba cumplido y Dios permitió que termine su vida. Pero Saulo estaba iniciando su ministerio. Y nadie iba a impedir que él avance en lo que Dios tenía para él. Nadie iba a impedir que cumpla el propósito eterno que Dios tenía con él. Y te digo lo mismo a ti, si tú eres un hijo de Dios, nadie va a impedir que tú avances en tu vida cristiana y nadie va a limitar el crecimiento en tu vida y que tú llegues a servir a Dios tal como Él quiere que lo hagas, porque Él tiene un plan y un propósito contigo. Así que debes de saber que tu vida está segura en las manos de Dios. Y no importa qué hubiesen intentado, qué hubiesen querido hacer, nunca hubiesen podido matar a Saulo. ¿Saben que sí muere después, sacrificado? Pero, qué sé yo, tal vez sería 30 o 40 años después. Son dos cosas diferentes. Pero quiero que entiendan, nuestras vidas están seguras en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vayamos al versículo 24. ¿Qué dice? Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche
para matarle. Es decir, estaban totalmente determinados, ¿no? Ya saben que las puertas de una ciudad son las que permiten la entrada y la salida de las personas. Y en esa puerta había, los judíos estaban allí esperándolo. Cuando él salga, sea en el día o sea en la noche, lo vamos a tomar y lo vamos a matar. Pero Dios siempre da salida y da solución. Esto fue conocido, llegó a conocimiento de Saulo, y entonces, ¿qué hacen los demás discípulos? Los creyentes que estaban en Damasco entendieron este plan y deciden obviamente salvar la vida de Saulo. Y el versículo 25 nos habla precisamente de eso. ¿Qué dice? Entonces los discípulos, digan conmigo, discípulos. Entonces había más discípulos. ¿Se acuerdan quién más existía de discípulo en Damasco? ¿Quién fue el que le llevó las buenas nuevas a Saulo y oró por él para que sea lleno del Espíritu Santo y pueda también ser sanado? ¿Quién? Ananías, ¿no es cierto? Y de hecho había muchos más discípulos. Entonces dice, todos ellos lo tomaron en la noche por un lugar distante, obviamente, de la puerta, donde no los iban a ver, y lo descolgaron en una canasta y Saulo se fue. Ahora nosotros diríamos, ¿a dónde se va? Algunos dirán, pero es que un creyente no puede huir, ¿no? ¿Está huyendo Saulo o está siendo sabio para guardar su vida? Porque puedes mirar las cosas del lado negativo. No, él está siendo sabio, está protegiendo su vida y se va. ¿A dónde va? Miren el siguiente versículo. Se va a Jerusalén. ¿Qué dice? Ahora, ¿cómo lo están mirando aquí a Saulo? Dice que fue a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? El centro del judaísmo, pero también era el centro del cristianismo. Y allí estaban los apóstoles, estaban predicando y la iglesia había crecido. Hablamos de eso anteriormente, que había crecido una barbaridad. Se cree que la iglesia llegó a crecer, qué sé yo, a unos 30,000 o 50,000 personas. Así que la iglesia creció un montón en Jerusalén. Y él va a ese lugar, pero ese lugar también era el lugar de mayor oposición para un cristiano y especialmente para él. Y entonces, cuando él trata de juntarse con los creyentes, se trata de acercar a los creyentes, todos los conocían, que era un hombre malo, que era un hombre que perseguía a los cristianos, que era un hombre que mataba a los cristianos, y dijeron, bueno, oye, ¿y este qué hace aquí? No es uno de nosotros, este es un infiltrado, este es un espía, se está metiendo entre nosotros con el propósito de conocer quiénes somos creyentes para luego llevarnos presos o matarnos, ¿no? Y todos lo están mirando así. Dice, no creían que fuese discípulo. Claro, porque sabían lo que había estado haciendo antes. Entonces eso nos muestra cuán peligroso era Saulo, que aun cuando su conversión era genuina, los creyentes no lo aceptaban. Entonces, miren, el versículo 27 nos dice lo que sucede aquí para que él sea aceptado. Entonces dice, entonces Bernabé, ¿se acuerdan quién era Bernabé? ¿Quién era Bernabé? A ver. Su nombre se llama Hijo de Consolación. Fue el que dio una propiedad para poder ayudar a los pobres, era una persona influyente. Entonces Bernabé conversa personalmente con Saulo y Saulo le cuenta todo lo que él ha vivido. ¿Qué le cuenta? Le cuenta su conversión, cómo se le apareció Jesús, le cuenta que quedó ciego, le cuenta que fue a Damasco y allí estuvo 3 días en oración, le cuenta que luego él vino Ananías y oró por él y cómo fue lleno del Espíritu Santo y luego cómo él empezó a predicar y que fue sanado también, por supuesto. Entonces, al escuchar su testimonio, Bernabé dice, esta no es obra humana. Esto no es cuento.
esta es la verdad. Y entonces él lo lleva a Saulo ante los 12 y les dice: este hombre ha tenido una experiencia real, este hombre ha nacido de nuevo, este hombre ha cambiado y Dios ha hecho una obra sobrenatural, por lo cual no podemos dejarlo separado de nosotros, sino tenemos que unirnos a Él y poder ir hacia adelante con Él, porque Él tiene un llamado igual que nosotros. Entonces, ahí nosotros vemos un cambio completo en los apóstoles, quienes lo reciben, y miren lo que dice aquí en el versículo siguiente. ¿Qué dice? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahora tenía una nueva familia. Vengan conmigo, tenía una nueva familia. La familia de Dios. Dice, entraba y salía de Jerusalén con ellos. Ahora fue aceptado. ¿Y cuántos saben que cuando la obra de Dios se hace en una vida, esa obra siempre va a trascender, va a ser notoria, se va a poder contemplar? La obra del Señor en nuestro corazón no se puede ocultar, porque esa obra cambia nuestra vida externa también, cambia nuestras palabras, cambia nuestras acciones, cambia todo. Amén. Y Saulo había pasado por este proceso. En ese sentido, pues definitivamente su testimonio era convincente, y ahora tenía una nueva familia y tenía un nuevo mensaje. Y dice que él hablaba valerosamente, vimos anteriormente, dice, hablaba con denuedo. Eso significa que Saulo no tuvo ningún temor de hablar de Jesús. Él se sentía totalmente libre para hablar de Jesús. Sin temor, con total confianza, con coraje, con valentía, hablaba de Jesús. Y la pregunta para nosotros es esa: ¿podemos hablar de Jesús de la misma manera o no? O algunos están pensando y diciendo: a mí me cuesta hablar de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué no tenemos la misma libertad para hablar de Jesús como Saulo, que apenas se convirtió, lo está haciendo? ¿Qué dicen ustedes? La razón es sencilla. Nosotros a veces actuamos humanamente, y cuando miramos humanamente, miras tu vida y dices: bueno, pero yo no soy valiente, yo no soy entendido, yo no conozco. ¿Qué estás mirando? Estás mirando tu humanidad. Y en tu humanidad tú tienes debilidades, tienes defectos y no te crees capaz. Pero ¿cuántos saben que nosotros no nacimos para mirar lo que somos en nuestra humanidad, sino nacimos para mirar lo que somos en Cristo? Nuestra identidad no está en lo que tú eres en el nivel humano o en el nivel de tu alma o de tu cuerpo. Está lo que eres en tu espíritu. Y en tu espíritu eres una nueva criatura. En tu espíritu eres un hijo de Dios. En tu espíritu eres semejante a Jesús. Y en tu espíritu eres valiente, lleno de vida, lleno de unción, lleno de poder, lleno de la gracia, lleno de todo. Quiero que entiendas, en tu espíritu tú estás completo, pero tu alma te dice: no, tú eres cobarde, tú eres así, tú eres asá. No, esa no es tu identidad, esa era tu antigua identidad. Tu nueva identidad es lo que eres en Cristo ahora. ¿Está claro? Amén. Y por eso debemos de conocer lo que somos en Cristo y vivir en ese nivel. Por eso es que necesitamos las Escrituras, necesitamos conocer la palabra de Dios para nosotros actuar en base a lo que somos en el Espíritu. Si tú no te llenas de la verdad y no renuevas tu mente y no cambias tu manera de pensar, vas a actuar siempre en tu humanidad, te vas a quedar en ese nivel, y ese no es el plan de Dios. ¿Están aquí? Tú necesitas llenarte de la verdad para actuar en el Espíritu. Y te diré algo: podemos estar perdiendo bendiciones, podemos perder un montón de cosas por no conocer todo lo que Dios ha ganado para nosotros. Es decir, por no actuar en el Espíritu. Y eso es algo que tú y yo debemos darnos cuenta. No puedo quedarme en este nivel solamente.
Yo nací para andar en el Espíritu. Yo nací para andar como una nueva criatura. Porque, ¿qué dice Saulo? El mismo Saulo llega a decir, si naciste por el Espíritu, ¿qué dice luego? Vive por el Espíritu o anda por el Espíritu. En otras palabras, tú no naciste para vivir en la carne. Tú no naciste para andar en la carne. Tú no naciste para andar solamente en el nivel humano. Tú naciste para andar en el Espíritu, porque esa es la vida de Dios. Esa es la vida de Jesucristo para ti. Y por eso necesitas conocer la verdad y moverte a ese nivel. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, entonces Saulo empezó a moverse en ese nivel espiritual. Y dice, estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y dice, disputaba aquí con los griegos, pero estos procuraban ahora, ¿qué dice el versículo 28? ¿Procuraban qué? Procuraban, el 29 en todo caso, procuraban matarle. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando habla de griegos está hablando de judíos, helénicos o griegos. Judíos obviamente que conocían muchas cosas igual que Pablo o que Saulo, y la conclusión es que al hablar con Saulo, él tenía tal sabiduría que ellos no podían refutar lo que él les compartía, y como no podían derrotarlo, dijeron, bueno, vamos a matarlo. Esa es la arma de aquel que no puede actuar de la manera correcta, ¿no? Y dice, vamos a matarlo, decide matarlo otra vez. Ahora, antes fue en Damasco, ahora es ¿dónde? ¿Dónde? En Jerusalén. Es decir, acontece que otra vez sucede lo mismo, quieren matar a Saulo. Y a veces preguntamos ¿por qué? Siempre debemos darnos cuenta. Y quiero que entiendan esto, tú y yo somos del reino de la luz, no somos del reino de las tinieblas. Y cuando andamos en base a los principios de la luz, o de la verdad, o de la justicia, o de la santidad, o de la palabra de Dios, siempre vamos en contra de la corriente, de un mundo de tinieblas, de maldad, de corrupción, de desobediencia, de rebeldía. Entonces, cuando andamos en la luz o en la verdad, nos encontramos, tenemos en contra a la corriente, tenemos en contra al enemigo, tenemos en contra al mundo, tenemos en contra a la carne, y esto se opone en contra de nosotros. Pero tenemos que saber que el mayor está con nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos decir, no, mi identidad está en Cristo, y en Cristo yo soy más que vencedor, así que no importa la carne, el mundo y todas las demás, yo voy a ir hacia adelante con el Señor y voy a actuar en la verdad. No me voy a amilanar ni me voy a desanimar por los problemas o por las dificultades, voy a seguir hacia adelante con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces miren el versículo 30 ahora, dice, cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, miren, ¿qué están haciendo otra vez? Aquí los creyentes empiezan a proteger a Saulo. ¿Y a dónde le envían? ¿A dónde le envían? ¿Y qué era Tarso? Su ciudad natal. ¿Dónde iba a estar más seguro? En su ciudad natal, ¿no es cierto? Y lo envían a Tarso. Pero miren el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por... Ahora, quiero que vean este versículo. ¿Por qué es importante este versículo? ¿Por qué es importante este versículo? Dice, entonces las iglesias tenían paz. ¿Qué habían tenido durante ese tiempo? Conflictos, luchas, oposición, persecución. Habían tenido un montón de circunstancias opuestas. ¿Y qué nos dice este versículo? Toda oposición, toda situación contraria al plan de Dios siempre va a ser temporal. ¿Me están entendiendo? Toda oposición,
todo problema, toda dificultad siempre va a ser temporal. Lo que va a prevalecer para siempre es Dios y su palabra. Eso no va a cambiar. Amén. Y es lo mismo que estaba pasando aquí, es lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes a veces pasan por problemas, por dificultades, por necesidades, por situaciones adversas? Te diré, eso es temporal. No va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Digan conmigo, no va a durar para siempre. Porque el mayor está con nosotros y eso se va a acabar. Entonces nosotros debemos tener esa certeza de que Dios nos va a sacar de este tipo de situaciones. Y aquí está sucediendo eso. Dice, las iglesias tenían paz. ¿Dónde? En Judea. Y Judea era, como quien dice, una región. Galilea era otra región. Samaria era otra región. Y entonces, dice, tenían paz en todos estos lugares. ¿Y qué estaba sucediendo? Las iglesias eran edificadas y andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que Dios sigue cumpliendo su plan. Está trayendo edificación, las vidas están creciendo, la iglesia está creciendo y están siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. La obra de Dios se está realizando y nadie lo puede detener. Amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su plan y su propósito. Y tú tienes que saber eso, que a veces puedes pasar por problemas, puedes pasar por dificultades, puedes pasar por necesidad, pero quiero que sepas, eso es temporal y lo que va a suceder luego es que tu vida va a ser edificada. Tú vas a andar en el temor del Señor porque ves la mano de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios y vas a seguir creciendo. Te vas a fortalecer cada vez más por el Espíritu Santo y lo que eres en el Espíritu va a ir tomando control en tu alma y en tu cuerpo y cada vez te haces más fuerte. Cada vez te haces más poderoso. En la medida que permites que el Espíritu y la palabra gobierne tu mente y todo tu ser, tú te haces fuerte en el Espíritu. Y tú estás en este mundo para eso. Amén. Entonces, dale prioridad a Dios y a su palabra. Eso también implica que hay que dejar las cosas de la carne. Eso implica que hay que dejar las cosas del mundo. ¿Sí o no? La única manera de que te hagas fuerte en el espíritu es que dejas algunas cosas de la carne. Dejas algunas cosas del mundo. Recuerda, las cosas de la carne y las cosas del mundo igual son temporales. No puedes vivir con ellas toda tu vida. Tienes que dejarlas. Y tú tienes que priorizar y valorizar que lo espiritual es 1.000.000 de veces mejor que lo carnal. ¿Está claro? Entonces, dale prioridad a lo espiritual. Y conforme tú le das prioridad a lo espiritual, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Y dice que las iglesias eran edificadas, andaban en el temor del Señor, es decir, obedeciendo a Dios, y las iglesias se acrecentaban o crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero que vean que el Espíritu Santo era el que estaba obrando en ellos y cumpliendo su plan y su propósito de una manera sobrenatural. Y quiero que entiendas, es el mismo Espíritu Santo que está en ti. El mismo Espíritu Santo está en ti. Él es el mayor. Pero quiero que entiendas, el Espíritu está en ti ¿para qué? ¿Para qué mora el Espíritu Santo? Dice que uno de sus nombres es consejero. ¿Cuántos saben que Él nos aconseja conforme a la verdad? Otro nombre de Él es abogado o intercesor. ¿Y cuántos saben que Él aboga para que tú no falles? Él aboga para que tú priorices a Dios. Él está en ti. Dice que Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña toda la verdad. Y entonces tú debes tener comunión con el Espíritu Santo, meditar en la palabra y dejar que Él te enseñe la verdad. Él lo sabe todo. Deja que Él te enseñe, pasa tiempo con Él. ¿Cuántos agarran su Biblia y la leen y le dicen al Espíritu Santo, háblame? ¿Haces eso? Debes hacerlo, porque Él te va a hablar. Él va a fortalecer tu vida, Él te va a vivificar. Así que cuando tú lees las Escrituras, piensa y medita en la palabra. Algunos dicen, es que no sé meditar. Te diré algo, si sabes preocuparte, sabes meditar.
¿Cuántos se preocupan cuando no tienen plata? Y empiezas a pensar y a pensar en una cosa o en otra. Tienes un problema, te empiezas a preocuparte y a pensar, ay, ¿qué hago y qué no hago? Y empiezas a pensar en un montón de cosas. ¿Sí o no? Pues haz lo mismo con las Escrituras. Piensa en la palabra y deja que el Espíritu Santo te hable, te ministre. Eso te va a llenar, eso te va a saciar. Él te va a hablar y de repente estabas cargado, tensionado, preocupado y solo pensando en la palabra, como dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y viene la paz de Dios que llena tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y quiero que entiendas, Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y estamos aquí para tener comunión con Él. Estamos aquí para disfrutar de su presencia.